Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la familia, ¿sí? Familia. En Aymara se dice Wilamasi, ¿sí? Wilamasi. Ahora, ¿por qué, no? Todos dirán, ¿por qué Wilamasi, no? Wila es sangre, ¿sí? Masi es compañero, amigo, ¿sí? Entonces, cuando decimos Wilamasi, amigo de sangre, más o menos, ¿no? La traducción, ¿sí? Entonces, no hay una traducción exacta, digamos, hemos dicho el primer día. Entonces, en Aymara simplemente se dice Wilamasi, ¿no? Wilamasi. Ahora bien, vamos a ir conociendo, obviamente, el vocabulario para poder nosotros ya conjugar oraciones ya más adelante, ¿no? Entonces, tata es papá, puede ser padre o puede ser señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, Askurukipan tata, ¿no? Pues yo puedo decir buen día, papá. Pues puede significar buen día, padre, o puede ser buen día, señor. ¿Sí? Buen día, señor, ¿no? Generalmente esto es un saludo formal, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy caminando y me encuentro con un señor, entonces, Askurukipan tata, ¿no? Entonces, buen día, señor, ¿no? De respeto, ¿no? Mamá, de la misma forma, va a ser mamá, madre o señora, ¿sí? Mamanaka, dicen, ¿no? Tatanaka, ¿no? Señoras y señores, ¿no? Auki va a ser papá, ¿sí? Auki va a ser papá. Taika va a ser mamá. Entonces, tenemos opciones, ¿no? Puedo decir tata a mi papá o puedo decir auki, ¿no? A mi papá, ¿sí? De la misma ¿El otro? forma, puedo decir mamá, o perdón, mamá o taika, ¿no? Entonces, significa también mamá, ¿verdad? Yoka es hijo, ¿sí? Yoka es hijo, Yoja. yoka, ¿no? Así. Fucha es hija, fucha es hija, ¿sí? Hija. Entonces, yoka, fucha, son distintos, ¿no? Entonces, no hay que confundir, ¿sí? Ahora tenemos lo que es el gila, o también puede ser gilata, eso significa hermano, también significa primo, ¿sí? Gila o gilata. De la misma forma tenemos cuyaca o luluku, Ya. hermana o prima, ¿sí? Hermana o prima. Ahora, muchas veces tenemos hermano mayor, hermano menor, ¿no ve? Entonces, ahí se utilizan adjetivos, ¿no? Entonces, el hiliri es mayor y sulkiri es menor, ¿no? Entonces, yo quiero decir mi No vas a hermano salir con mayor, tu ¿no? menor. Entonces, yo digo hilir, gila, ¿sí? No haces Si caso. yo quiero decir eh, hermana mayor, entonces hilir, cuyaca, ¿sí? Hilir, cuyaca. Ya. Si yo quiero decir hermano menor, entonces sulkir, gila. O quiero decir hermana menor, entonces sulkir, cuyaca. ¿Sí? Entonces van a aumentar el hiliri o el sulkiri. Ahora el intermedio se dice taipiri, ¿no? Taipir. Taipir gila, taipir cuyaca, ¿no? Al intermedio, hermano intermedio, hermana intermedio, ¿no? Entonces, eso importante, ¿sí? Ahora, continuamos. Aquí tenemos lo que dice chacha, ¿verdad? Chacha es hombre. También es esposo, ¿sí? Entonces, siempre van a escuchar, ¿no? Chachaja, dicen, ¿no? Las señoras, entonces está diciendo mi esposo, chachaja. Warmi es mujer o también es esposa, ¿no? Entonces, warmija es mi esposa, ¿no? Vamos a ir conociendo los pronombres posesivos, ¿no? Lari, hipo o tiula, cualquiera de los tres es tío, ¿sí? Ahora, lo chistoso, el lari y el tiula también es zorro, ¿no? Zorro, el animal zorro, ¿sí? Entonces, a los tíos por eso se les dice, antuco se les dice, ¿no? ¿Sí? Por el lari o por el tiula, ¿ya?
Ipu también es, ¿no? Ahora, ipala o simplemente ipa es tía, ¿sí? Tía. Achachila o achila nomás es abuelo, ¿no? Achachila o achila es abuelo, ¿sí? Awicha o awichu, no sé cualquiera, es abuela, ¿sí? Awichu o awicha, cualquiera. ¿Se recuerdan qué significaba auki? Papá, ¿verdad? Papá, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, jepa es después, ¿sí? Último, ¿no? Entonces, cuando decimos padrastro, jepa auki, ¿no? Jepa auki. Jepa es después o último, ¿no? Entonces, por eso se coloca ese adjetivo. Lo mismo en madrastra, ¿no? Jepa taika, ¿no? Madrastra. Suegro, auchi, auchi. Seguimos. Taichi va a ser suegra. Tolka va a ser yerno. Yochcha, yerna. Munata es enamorado o enamorada. Parlata ya es novio o novia, ¿no? Parlata. Alchi, nieto o nieta. Auki o auquili, achachi es viejo, ¿sí? Taika, taikali, abuela es vieja. Ichuahua es ahijado o ahijada. Ichutata va a ser padrino. Ichumama, madrina. Huachcha es huérfano. Ijma es viudo, viuda. Huayna es joven, se refiere a varón. Tahuaco es joven, mujer. Jiscalala, niño. Lulu es niña. Marca Masi, paisano. Masi, amigo. Y Pasiri, sobrino o sobrina, ¿sí? Entonces, hemos visto la familia y los complementos, ¿sí? Ahora, esto tenemos que aprendernos, ¿no? Al menos los principales, ¿no? Entonces, cuando estemos haciendo oraciones, yo voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el nombre de tu papá? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿Cuál es el nombre de, no sé, de tu hermano, de tu hermana, ¿no? Entonces, ya tenemos que saber, ¿no? A quién me estoy preguntando. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Tataman sutipaj kunasa, ¿no? Entonces, Tatahan sutipaj Andrés, ¿no? Estoy preguntando, ¿qué se llama tu papá, no? Mi papá se llama Andrés, ¿no? Mamaman, Cuyacapan sutipaj kunasa, ¿no? La hermana de tu mamá, ¿cómo se llama, no? La pregunta. Entonces, siempre es importante conocer lo que es el vocabulario, ¿no? En este caso, lo que es la familia. Entonces, vamos a repasar la pronunciación para que no tengan dificultades. Todos repiten después de mí, por favor. Activen sus micrófonos. No, sí, sí, amor. Silencio, silencio. No, silencio. Ya. Ahora, tata, Tata. mama, Mama. auki, Kiki. taika, Taika. yoka. Yoka. Ya. Ahora, ¿se acuerdan de esta U? ¿No? Es un vocal alófono, ¿no? Porque está antes de la Q. Entonces, yoka, ¿no? Yoka. Kucha, Kucha. hila,
Gila. Gilata, Gilata. Cuyaca, Cuyaca. Luluku, Luluco. Giliri, Gila, Liri. Gila. Gilir, Cuyaca, Hilir Kuliaka. Chulkir, Gila, Surgir. Gila. Chulkir, Cuyaca, Kirhila. Surkir Kuliaka. Chacha, Chacha. Warmi, Lari, Lari. Ipu, Teula, Tula. Ipala, Ipala. Achachila, Achachila. Achila. Ya, aquí alguien está diciendo achachila, no, achila nomás, es simple. ¿Ya? Simple. Achila. Ya, Achila, ¿no? Achila. O achachila, normal, simple, ¿ya? Ya. Awicha, Awicha. awichu, jepaauki, jepataika, Patay. aukchi, taikchi, Aichi. tulqa, Ka. yochcha, Yokta. yochcha, Yokta. munata, Munata. parlata, Lata. alchi, Alchi. auki, Auki. aukili, achachi, taika, taikali, Taikali. awila, ichuawa, ichutata, ichumama, wahcha, ihma, waina, tawako, hiskalala, lulu, markamasi, masi, ipasiri. Ok, muy bien. Entonces, ustedes van a repasar en casa y van a aprenderse los más fundamentales, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, papá, mamá, hermano, hermana, abuela, abuela, tío, tía, ¿no? Entonces, los más principales se tienen que aprender y con todo eso, el día de mañana vamos a hacer ya oraciones, ¿ya? Vamos a ir armando poco a poco oraciones, ¿no? Entonces, tenemos que ir poniendo en práctica, ¿no? Sabemos saludar, ¿no? Askiurukipan, ¿no? Entonces, ya podemos decir ahora, askiurukipan tata, askiurukipan mama, askiurukipan kuyak, askiurukipan gila, askiurukipan, ¿no? Entonces, ya podemos saludar, por ejemplo, con todos estos miembros de la familia. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿Le escucho? ¿las pronunciaciones varían o son fijas? Perdón, perdón. ¿Las pronunciaciones varían No, son o fijos, esta es ¿no? fija? El primer día hemos aprendido. Lo que puede variar tal vez son las interpretaciones o algunos, ¿no? Por ejemplo, en algún lugar puede decir ahuicho, ¿no? Todos pueden decir ahuicho, ¿no? Y en algunos lugares pueden decir ahuicha, ¿no? Entonces, son variaciones, pero pronunciación como tal, no, ¿no? Por eso hemos repetido el primer día, el segundo día hemos repetido, ¿no? Entonces, hemos dicho hay simples, aspiradas y explosivas. Esos tres niveles de sonido. Entonces, no hay variación en tema de sonido. Al momento de articular, no hay, ¿sí? Solamente puede haber variación dialectal, nada más. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta Gracias. más?
Profesor, una consulta. ¿Suegro Sí. es igual lo mismo que suegra? ¿Perdón? ¿Suegro es lo mismo que suegra? No. Suegro es auchi y suegra es taikchi, ¿no? Viene de auki y de taika, ¿no? Auchi de auki, taikchi de taika, ¿sí? Entonces son distintos, ¿sí? Ah, ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, creo que no, nada, ¿no? Entonces, repasen, ¿no? Repasen. Dentro de un rato o más noche voy a subir igual a YouTube. Les voy a pasar el link para que puedan volver a ver, ¿no? Y en plataforma igual tienen un video para poder repasar, ¿no? Y en plataforma está el PDF, de lo que estamos viendo ahora, para que puedan descargar y puedan repasar. ¿Listo? Entonces, dicho esto, Yuspahar yatichiri. ya, Walik, Kumajo. Yuspajara, en todo caso, es castellano aymarizado, ¿sí? En aymara, gracias, se dice pay, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? P-A-Y, ¿no? Pay. Pai, gracias, Pai. Exactamente, ¿sí? Ahora, Ah. Yuspajara es más o menos, Dios te pagará, ¿no? Es Ah, castellano aymarizado. pay. Entonces, Ah, paya ya. tichiri, ¿no? Paya tichiri, pay tata, pay mama, ¿no? Pai, Ya. yapichiri. Pay yatichiri. Walik, como Harurkam yatekerinak. Harur kama yatichiri. Ok, muy bien. Algunos se han olvidado. Van a repasar. ¿Listo? Harurkam, Haruman tiki sinyan, Harur ¿ya? kamangati chiri. Kisin kama. Tiki sin kama.